Bueno, buenas tardes nuevamente. Vamos a iniciar el bloque número 3, el último de esta jornada aquí en Mendoza. Este bloque se titula Deconstrucción de lo humano, cuerpo, técnica y formas de devenir. Y vamos a estar conversando con la artista Berenice Olmedo, que nos va a compartir su investigación en torno a la intersección entre cuerpo y técnica, explorando cómo el humano no es una condición dada, sino algo que se ensaya. A través de una práctica que integra prótesis, órtesis, dispositivos y protocolos médicos, su trabajo desafía la noción de integridad humana y llama la atención sobre las dimensiones políticas de la discapacidad, la enfermedad y los cuidados. Berenice es artista nacida en México. Su obra ha sido exhibida en museos e instituciones de distintos países y ha participado en la Bienal de San Pablo, en la Bienal de Mercosur y en la Bienal de Arte Contemporáneo de Riga, en Letonia. Solo una última aclaración, que es que en algunas diapositivas de la presentación de Berenice hay algunas imágenes que tienen contenido sensible, y aquí con Berenice acordábamos que, bueno, pueden salir de la sala si eso, si lo necesitan pero en ese momento, pero también pueden cerrar los ojos y seguir escuchando la presentación y va a funcionar muy bien. Muchas gracias. Hola, muchas gracias por su asistencia. Estoy muy contenta y feliz de estar aquí en el foro. Y bueno, les voy a presentar dos proyectos, uno que tiene una temporalidad específica y que ya sucedió, y bueno, en el que está en curso y es actual. Y voy a comenzar con... Ah, ya. Muy bien. Bueno, voy a comenzar con mi proyecto, el proyecto que se desarrollé durante 2012 a 2015 y que se llama La bioilegalidad del ser perro callejero. Ay, un segundo. ¿Qué pasó? Ya se movió un poco la presentación. Bueno, les voy a leer. Lo que les voy a leer son parte de los extractos del ensayo que escribí para ambos proyectos. Y comienzo. La práctica del poder político, no solo sobre sujetos civiles, sino sobre los individuos vivos, es lo que conduce a pensar la racionalización política en diferentes campos, como lo es en el de los cánidos. ¿En qué sentido un perro es político? La politización canina es de orden humano. El son politicón parece aplicarse en sentido literal etimológico. El animal es político en medida que pertenece a cierto aparato ideológico, legislativo y coercitivo, en el cual es posible utilizar la fuerza no solo física, sino ética para condicionar su comportamiento. Equiparar las prácticas colectivas humanas o la actividad de la polis con la especie canina es repensar desde el horizonte animal la problemática sobre la administración de los cuerpos. En este paralelismo se pueden observar los modos efectivos con los que procede la racionalidad del hombre y la plataforma epistemológica vigente. Si un perro se parece a su dueño, si el perro es el reflejo del hombre, entonces la especie canina es una máquina antropológica que puede producir el reconocimiento de lo humano. Parafraseando a Agamben, es una máquina óptica constituida por una serie de espejos en los que el hombre, mirándose, ve su propia imagen deformada en rasgos de perro. En México, a partir de 1883, se estableció un lugar específico para confinar, pero sobre todo para eliminar, a los perros que deambulaban en la vía pública.
A partir de este momento se generaliza la preocupación por el problema social que los perros representan como riesgo para la salud de la población, de tal forma que las actividades del centro es la eliminación de los no reclamados y atender el reporte de quejas de la comunidad para retirar a los perros que representen una molestia para el vecindario sin que estén enfermos de rabia. Lo que se va a desplegar con este estatuto es la habilitación política, ética y de jurisprudencia como argumentos decisivos para delimitar la diferencia entre lo lícito e ilícito, lo normal y lo patológico, lo humano e inhumano, lo moral e inmoral, hasta sus últimas consecuencias. Decidir entre lo que hay que mantener con vida o a lo que hay que dar muerte. La racionalización de la vida se vigila desde la enfermedad, pero también la esencia misma de la enfermedad se desnaturaliza con la civilización. La Ley de Protección a los Animales del Estado de Puebla va a proteger a todas las especies, salvo las que se consideren fauna nociva. Y por fauna nociva se contemplan ejemplares o poblaciones de perros que constituyan una amenaza para la salud, la economía o los que por exceso de su especie signifiquen un peligro grave para la sociedad. Pareciera que se mantiene el terror del criminal, del perro callejero como nocivo para agitar la amenaza de lo monstruoso, además de exaltar al perro normal, adaptado y doméstico. Foucault dice que el racismo va a establecer entre mi vida y la muerte del otro una relación de enfrentamiento de tipo biológico. La muerte del otro, la muerte de la mala raza, de la raza inferior, es lo que va a hacer que la vida en general se considere más sana y más pura. Las matanzas van a llegar a ser vitales, responderán a una cuestión de supervivencia. En nombre de la razón se tratará al enemigo como un agente tóxico infeccioso, una especie de peligro biológico. El proyecto inició con la propuesta de realizar levantamientos de cadáveres de perros atropellados a manera de servicio social o como trabajo no remunerado para algún centro de bienestar canino en Puebla. Al acudir al centro de Zona Sur, me fue negada la colaboración, argumentando mi falta de capacitación y de equipo de protección necesario para prevenir enfermedades y riesgos de infección. No obstante, conseguí autorización para documentar a los expertos en manipulación y recolección de cadáveres durante un ejercicio de rutina. Como pueden ver en las imágenes, el único equipo de protección usado por los expertos consistió en guantes de látex y bolsas amarillas con la leyenda peligro, residuos sólidos, biológico, infecciosos. Posteriormente se vinculó el proyecto con el Centro de Bienestar Canino de San Andrés Cholula. Mi trabajo consistía en el levantamiento de cadáveres de perros atropellados, ya fuera atendiendo denuncias ciudadanas o fungiendo yo como vecina vigilante. Hacía una bitácora de levantamiento con localización en Google Earth, la cual entregaba al centro e incluía el reporte de las características del cadáver, la descomposición o si presentaba cabeza o extremidades. Posteriormente, el cadáver lo entregaba a mis compañeros para su incineración. Es importante proporcionar algunos datos y cifras acerca de la sobrepoblación canina. En Puebla existen 1.5 millones de perros y la población total en México asciende a 24 millones de perros, de los cuales el 70% vive en las calles, lo que equivale a 16.8 millones de perros callejeros. Ahora bien, en la zona sur de la ciudad de Puebla, en 2013 se sacrificaron 24,000 perros y en el municipio de San Andrés Cholula, en 2012 se contabilizaron 15 toneladas. La empresa incineradora Ecotérmica le cobra al municipio de San Andrés Cholula 6 pesos por cada kilo de perro muerto, 16 pesos por cada kilo de perro muerto, lo que equivale a un gasto de 240,000 pesos en ese año. La misma incineradora le cobra 8 pesos el kilo de perro muerto al centro canino en zona sur, y suponiendo que cada perro tenga un peso promedio de 13 kilogramos, conlleva un gasto de 2,496,000 pesos, y esto sin contemplar el pago de salarios y la compra de medicamentos
para la sobredosis con barbitúricos, que se calcula en 300 pesos por cada perro. Es evidente que existe una economía de la muerte y que parece bastante rentable. Si el espacio público es un espacio vital, es decir, de vida, la incidencia en él implica todo modo de hacer dentro de una práctica política. El arte en la esfera pública deviene una politización de la vida o una indagación política sobre el trabajo. El trabajo en la esfera de la acción se funde con lo vivo y pasa a ser un sinónimo de vida. Deviene un proceso irreductiblemente biológico, un espacio biopolítico. Se analizó de qué manera estaba inscrita la vida al centro de la preocupación política, o en qué sentido había una biopolítica de la población. Es así que se hizo un paralelismo entre la Constitución Política Mexicana y el Reglamento Municipal para la Tenencia Responsable de Perros. La Constitución señala que la democracia será considerada como un sistema de vida. El reglamento, por su parte, detalla que es de vital importancia para la sanidad normar la estancia de estos vertebrados, que permita un control de vida más agradable y evite deambule libremente por la vía pública. Es curioso que la Constitución Política Mexicana señale que los derechos de los ciudadanos se suspenden por vagancia o ebriedad consuetudinaria. Es decir, hay un punto en que un humano puede deshumanizarse y acercarse al animal. La indigencia humana como desdoblamiento del vagabundeo canino entran en una zona de excepción donde los derechos no son aniquilados, sino suspendidos. Además de que hay una relación interesante entre el trabajo como un estado de salud y el ocio o la vagancia como actividades patógenas. ¿En qué sentido un perro trabaja? Un perro que está al cuidado de una casa tiene un trabajo específico. También es que el que es perro rescatista o perro policía, cuestión que determina a la vez el desempleo canino. Un perro inútil laboralmente es aquel que vaga por las calles o el que anda sin control por el espacio público. Las condiciones o el estado del animal es que pueden estar sanos, sospechosos, enfermos o sacrificados. Es decir, basta el criterio de sospechoso para que el personal del centro o un policía levante tanto un perro como un humano. Basta el argumento de seguridad para que toda actividad en la calle sea sospechosa. La precarización depende de las relaciones de fuerza que hacen entrar a lo vivo en una lucha que puede ir no contra la muerte, sino contra la ley. La naturaleza no será más el único referí sobre la vida. A través del lenguaje en su forma médica, jurídica, militar, la vida puede ser desprovista de ella misma en cualquier momento. A través de la progresiva redefinición de la vida, lo que quedó expuesto fue un litigio que abre la pregunta: ¿qué se hace con ese concepto de vida y quiénes son los jueces en el límite del conocimiento entre la medicina y el derecho? Cuando planteé que quería usar el material biológico de los cadáveres para producir artículos, tuve que dejar de trabajar en el centro de bienestar porque hay una restricción por parte de la norma 042. Las organizaciones protectoras de animales en México formalizaron una traba legal en la que los centros de atención canina no pueden entregar, donar ni vender aquellos animales capturados o entregados de manera voluntaria por sus propietarios a instituciones públicas ni privadas con fines de lucro, de enseñanza e investigación. La misma norma señala que no podrán ser comercializados ni sujeto de otro tipo de intercambio los cadáveres en forma total o parcial de estos animales. Esto evidencia que si bien en los hombres destaca un valor donde las relaciones sociales se cosifican, en donde las relaciones con los animales son de uso o de razón instrumental, es curioso entonces que el hombre mismo, quien se apropia de los recursos naturales, no solo para saciar necesidades básicas de alimento, vestido o transporte, plantea restricciones en relación a utilizar al perro para generar productos como comida, calzado, accesorios o prendas en general. Considerando que lo que iba a realizar eran esculturas, empecé a trabajar en el taller de escultura de la escuela, pero hubo un inconveniente.
Sucedió que los policías fueron avisados de que había una persona destazando un perro y me llevaron detenida a la caseta de vigilancia de la escuela a esperar a hablar con una bióloga ambiental. Más allá del sentido común de estar sano, sana, la salud es una lógica médica política que prepondera dispositivos de seguridad. No es exagerado decir que hay un bioterrorismo que hace un uso médico de la figura del criminal. El policía es la transfiguración del médico, quien ampliando su objeto más allá del hombre, asegura el orden público velando sobre lo vivo. El médico y el policía se indiferencian cuando garantizar la vida se vuelve su misión. No obstante, se llegó a una vinculación con el director del anfiteatro, el doctor Ezequiel Fuentes, que lo ven ahí en las fotos. La vinculación implicaba hacer uso de las instalaciones a cambio de donar los órganos que sirvieran a fines pedagógicos. El primer aprovechamiento fueron los pulmones que posteriormente el patólogo conservó a través de la técnica de plastinación. A partir de la ley es posible determinar una muerte que ya no es natural, sino clínica. En el actual debate sobre la eutanasia, la muerte de perros y humanos está supeditada a condiciones autorizadas o penalizadas de cierta realidad legal. Hay dos maneras de referirse a la muerte de un perro. La primera como eutanasia y la segunda como sacrificio. La eutanasia es el procedimiento humanitario empleado para terminar con la vida de los animales de laboratorio sin producirles dolor, angustia o sufrimiento. En la eutanasia, el trato debe de ser benévolo en un ambiente familiar y se sugiere hablarles durante el procedimiento. El sacrificio es el acto que provoca la muerte de un perro y se realiza en los que no son reclamados, los que son entregados de manera voluntaria por sus dueños, los cachorros sin sus madres o los que tienen síntomas de una enfermedad avanzada. Para el sacrificio humanitario es suficiente incapacidad física, vejez extrema, imposibilidad para su manutención, exceso en el número de su especie o cuando son un peligro comprobado para la salud pública. ¿Por qué se llama eutanasia cuando se trata de animales de laboratorio? ¿Será que bajo el criterio humanista, el animal del que se usa su vida en pro del desarrollo médico, científico, farmacéutico, se halla con más dignidad que el que sirve de alimento o está en la calle? En México, el perro aparece como un ser extremadamente paradójico a nivel jurídico. Su naturaleza se da por disposición de la ley. Por un lado están las normas oficiales que lo establecen como fauna nociva y por el otro el Código Civil Federal que lo estipula como bien, es decir, cosa u objeto. El Código Civil Federal establece que los bienes son muebles por su naturaleza o por disposición de la ley. Son muebles por su naturaleza los cuerpos que pueden trasladarse de un lugar a otro, ya sea que se muevan por sí mismos o por efecto de una fuerza exterior. Es decir, el perro doméstico y un juguete con rueditas tendrían el mismo estatuto jurídico. Por el otro lado, son bienes mostrencos los muebles abandonados y los perdidos cuyo dueño se ignore. Es decir, un sillón en la calle y un perro callejero también tendrían el mismo estatuto jurídico. Partiendo de la paradoja en la que el perro, por un lado, es fauna nociva, es decir, es un riesgo sanitario o es un riesgo para la salud de la población, y por el otro es un bien, una cosa o un objeto, se hizo jabón con la grasa del perro. En el laboratorio de química se experimentó para encontrar el índice de saponificación o la cantidad de hidróxido de sodio o sosa cáustica necesaria para que la grasa del perro reaccionara y formara el jabón. A partir de considerar que todo proceso de control de patógenos comienza cotidianamente con un simple lavado de manos. El jabón es el símbolo de higiene en los métodos de asepsia. Con el fin de evaluar el efecto sanitizante del jabón, se tomaron muestras de superficies vivas antes y después del lavado de manos para hacer cultivos bacterianos en cajas Petri y así poder analizar la acción bactericida del jabón. Resultó que el jabón limpia el 41.8%. Y bueno, ahí está la doctora Marta Lifshitz. Y bueno, ese es el jabón
El análisis conceptual del marco legal que les mostré corresponde a la segunda fase del proyecto titulada Antropomorfización canina o la bioilegalidad del ser perro callejero. Sin embargo, a partir de la producción de objetos o artículos con los residuos orgánicos de los perros atropellados, comenzamos la tercera fase que se llama tanatocomercio canino o el dilema ético-político de la mercancía. De tal forma que el proyecto es una investigación en torno a la problemática social y legal que representa la especie canina en México. Y aquí en las imágenes lo que pueden ver es al ingeniero zootecnista Juan Centeno, con quien se trabajó los curtidos de piel de perro en proceso con pelo y sin pelo. Al mismo tiempo que levantaba perros atropellados, recogía algunas llantas tiradas a los lados de la carretera, porque con estas llantas haríamos la suela de los zapatos. Y trabajé con la artesana Guadalupe Escudero para hacer los productos textiles. Considero que resulta paradójica la inminente tendencia hipersensibilizante de la sociedad actual ante el maltrato ejercido hacia cierto tipo de animales como el perro, cuando ante la industrialización masiva de productos o alimentos como el atún, la carne de res, pollo o puerco, que no solo afectan a los animales sino al ecosistema entero, las críticas disminuyen en tono. Si, por ejemplo, las prendas de vestir más comunes en el mercado son de piel de vaca o de cerdo y no de perro, es porque existe un punto de quiebre entre la identidad humana y el comportamiento antropomorfo del perro, que en medida que puede adoptar características humanas, se posiciona en un rango distinto en la jerarquización y los juicios de valor sobre las especies animales. Y bueno, como pueden ver, nosotras hicimos una chamarra con cabeza, una bolsa con cola, alfombras, botas y sandalias. Analco es un barrio en la ciudad de Puebla donde se comercializan perros en condiciones insalubres y de explotación. Los domingos este barrio se vuelve un tianguis y un mercado local que el gobierno no ha podido controlar porque se maneja por medio de mafias locales. Es decir, de acuerdo a la legislación vigente, el comercio informal está prohibido, como prohibido está la venta de perros en el espacio público. Se montó un puesto informal en el barrio de Analco con los productos derivados del aprovechamiento de los residuos orgánicos de los cadáveres de los perros atropellados y se parasitaron las estrategias de distribución y comercio en la economía informal. Se hizo un ciclo de conferencias y mesas magistrales gratuitas y abiertas al público en el que se incluían a médicos, veterinarios, abogados y filósofos para debatir el marco jurídico, ético, social por el cual es administrada la vida tanto de los perros callejeros como domésticos. Desde una perspectiva antropocéntrica, cierto egocentrismo de especie acontece simultáneamente con la marginalización de organismos vivos diferentes al humano. Si lo otro o la otra edad solo puede ser concebida mediante criterios humanistas, lo no humano entra en el limbo de la precarización de la vida. En la actualidad, el derecho cambia al sujeto. El objetivo ya no es el hombre. Bueno, abro cita. Sino que lo que se reivindica y sirve de objetivo es la vida. La vida, mucho más que el derecho, es lo que ahora está en juego en las luchas políticas, incluso si éstas se formulan a través de las afirmaciones del derecho. Si hay tantas protectoras de animales como defensores de los derechos humanos, es porque el conflicto se encuentra en la racionalización política del cuerpo, valga decir, de la administración de la vida. Ahora les voy a mostrar mi otra presentación. Y bueno, se llama Antroprostético y está en curso. Bueno, mi primer acercamiento a la discapacidad fue la silla de ruedas en la que mi abuelo había estado antes de morir. Yo sentí que su regalo para mí había sido precisamente esa silla de ruedas, así que con ella hice una serie de acciones.
una escultura para sitio específico, que es esa rampa de acceso que aparece en la fotografía, y una performance. Se llamó Inválida Social y fue en 2010. Un segundo acercamiento fue en 2012 cuando me encontré a Olga, mientras seguía un río contaminado con aguas residuales, en el que pensaba darme un baño. Olga, que en ese momento solo era un objeto que jamás había visto en la vida, estaba colgada en la puerta de una casa que vendía cosas usadas. Le pregunté al dueño sobre ese objeto y él me respondió que era un aparato que usaban las infancias cuando existía la enfermedad de la polio. A partir de ese momento supe que tenía que ayudarle a caminar. Bueno, tiempo después de encontrar a Olga, comencé a trabajar como maestra voluntaria en el taller de arte del CRIT, el Centro de Rehabilitación Infantil Teletón de Nezahualcóyotl, en el Estado de México. Y bueno, el tercer encuentro con la discapacidad fue un accidente fuerte que tuve, por el que estuve sin poder caminar y tuve luxación de cadera y fractura de codo. Y ella es Olga. El mito de la autonomía, del ser humano como totalidad cerrada y autosuficiente, es insostenible. Al proponer la discapacidad como condición humana, se articulan relaciones con la alteridad y de interdependencia social. Se reconoce la discapacidad como biodiversidad humana y como un posible espacio para la reinvención colectiva, donde lo social, fundado desde la alteridad, forme alianzas híbridas, múltiples y flexibles. La discapacidad no se limita solo a los fenómenos del cuerpo, la discapacidad es política. En este sentido, las mujeres hemos sido históricamente discapacitadas a causa de la construcción jerárquica, falogocéntrica y patriarcal. Trasladar el modelo individual de la discapacidad, la cura, corrección, normalización o patología de un individuo a la discapacidad en términos sociales permite enfatizar la realidad de la injusticia social en lo que concierne a la desigualdad estructural de recursos o accesos y patrones de exclusión, segregación o discriminación. Olga es una escultura cinética H-CAFO, una órtesis para cadera, rodilla, tobillo y pie, que corresponde al contexto del país. En la dimensión política de la discapacidad en México hay una cuestión de clase social que está involucrada. En México, las prótesis y las órtesis son precarias y es relevante que los casos de discapacidad son proporcionales al índice de marginalidad. Además de que en las zonas más violentas y con mayor índice de pobreza, aumenta exponencialmente el riesgo de no solo perder una parte del cuerpo, sino la vida misma. Por lo tanto, es mucho más que simbólico levantarse y caminar en un país como México, donde su población cae constantemente a pedazos. Como una reacción al hombre como género normativo y en oposición a la narrativa dominante en la que el capacitismo corporal y cognitivo no simplemente nombran una condición física o mental, sino que privilegian ciertos cuerpos y discriminan otros que difieren a la norma, clasificándolos como defectuosos, desviados o enfermos, es que existen esculturas como Elena o Alicia. Elena tiene una órtesis cérvico-torácica Somi y Alicia tiene un corset Boston. Ellas, a su manera, son equilibrios en proceso, en el que su cuerpo es un ensamblaje que depende de cada fragmento de apoyo. En ellas es visible el desgaste y el deterioro, que así como la discapacidad y la enfermedad forman parte de la vida y de nuestra propia humanidad. Es importante subrayar que ellas no pretenden normalizar o corregir la diferencia, sino pensar y vivir el cuerpo desde sus fallas y adaptaciones. La tensión entre cuerpo y límite es a lo que nos enfrentamos toda la vida. Estas fotos son de cómo es el proceso de producción de las esculturas. En un inicio usaba directamente los moldes de sockets para prótesis o corsets para escoliosis y después usamos los moldes de poliuretano. No obstante, en ambos casos son materiales de desecho que se utilizan en la fabricación de tanto órtesis como prótesis. Actualmente escaneamos los moldes y la composición que se haga con ellos se imprime en 3D. Y bueno, él es Lalo, mi brazo derecho, que siempre logra hacer lo imposible.
Y yo empecé haciendo las esculturas con Rogelio en su Ortopedia Rodán en Tlalnepantla. Él me presentó a Eric y Albert, quienes hacen rehabilitación física, prótesis y órtesis, en otra ortopedia que se llama Orto Shalom. Y actualmente sigo trabajando algunos proyectos con ellos, pero sobre todo trabajo con la protesista Cristina Picasso en su clínica de rehabilitación humana. Las esculturas comienzan con los moldes que les enseñé en la diapositiva pasada y luego van al taller de ortopedia con Cristina para que ella les coloque el plástico ortoprotésico. Es el modelo médico de la discapacidad el que ha englobado a los cuerpos y mentes atípicas como desviados, patológicos o defectuosos, y que se ha enfocado en el tratamiento como una supuesta cura de las personas, en lugar de ocuparse por las prácticas culturales, el entorno arquitectónico y las políticas sociales que limitan la vida de las personas con discapacidad. Hay distintas discapacidades sociales en las que hay un encuentro entre raza, género, clase, sexualidad y que aluden a la diferenciación social que estructuran jerarquías, desigualdades, opresión y exclusión. Si la vida es variación, entonces hay que apelar a cuerpos diversos, cuerpos alterados, cuerpos frágiles, cuerpos que son susceptibles de tener modificaciones constantes. Estas esculturas, les seres caminantes, abren la pregunta sobre cuáles son los cuerpos que pueden ser defendidos, cuidados o deseados, y por supuesto afirman que también hay erotismo en los cuerpos con discapacidad. Esculturas como las que se muestran en la diapositiva sacuden la cotidianidad de lo que se entiende por cuerpos y mentes normales y desviadas, y abogan por la no estigmatización de las variaciones corporales, ya que no hay un borde estricto, sino un rango amplio de deficiencias y deterioros. Les voy a platicar en específico de la escultura azul. Algunas esculturas se realizaron a partir de tomografías computarizadas de pacientes que tenían fracturas, prótesis internas o tumores. En la imagen de la izquierda, la imagen de la izquierda es la visualización de la tomografía en un software médico y la imagen de la derecha es la composición hecha a partir de las distintas perspectivas de la tomografía. La escultura se modeló y después se imprimió en 3D. El material que se le colocó en la superficie de la escultura es un plástico ortopédico que se utiliza en la fabricación de férulas. Los soportes que sostienen las esculturas, en su mayoría, son instrumental que fue usado en traumatología. La discapacidad es vista principalmente como un problema personal que afecta a sujetos individuales, pero la discapacidad es sobre todo un conjunto de prácticas que se interrelacionan con la cultura y el entorno social o arquitectónico. Por tal motivo, la discapacidad debería de referirse a una reflexión en torno a la sociedad más que a un modelo médico o actitudes caritativas y asistencialistas. Los cyborg como híbrido que difumina los límites podría ser un modelo útil para conceptualizar los cuerpos discapacitados y las implicaciones sociales de una reorganización vital distribuida entre elementos biológicos y mecánicos. Lo humano es un proceso abierto de autoconstrucción donde la técnica es constitutiva de la existencia. La técnica no solo está a disposición de lo humano, la tecnología no es pasiva como una dominación sobre la técnica, sino sobre todo es un proceso de producción, donde lo humano se configura, se redefine y se mueve de forma dinámica. La tecnología no es un objeto o un conjunto de máquinas, es la forma en que se configura el mundo o se manifiesta. La humanidad, al mismo tiempo que la naturaleza y la cultura, se construyen a través de relaciones prostéticas, lo que conlleva pensar en la tecnología desde lo social y en su relación con la alteridad. Si lo humano es enteramente prostético, es porque nace sin los medios para sobrevivir y tiene que inventarse a sí mismo. La humanidad convierte en su condición aquello mismo que produce, de tal forma que las prótesis no son añadidos externos, sino expresiones materiales de nuestra capacidad de transformarnos. Somos seres híbridos, corporeidades maquínicas, sin que esto represente alguna anomalía.
Después de trabajar con Rogelio, conocí a Juan, que trabaja en la Ortopedia Moscov. Hasta la fecha me siguen haciendo donaciones de material de desecho. Se han logrado vinculaciones con varias ortopedias y clínicas de rehabilitación en distintas ciudades de México, como CIDOP, que es un centro de investigación y desarrollo ortésico protésico en Aguascalientes, o con Ortiz Internacional en Guadalajara. Fue difícil y tomó más de un año que el ingeniero Marlo aceptara el proyecto. Yo estaba sumamente interesada en trabajar con su robot Víctor, que es un sistema computarizado que se utiliza específicamente en la industria ortoprotésica y que tiene tecnología CAD-CAM, es decir, diseño y fabricación asistida por computadora. Yo quería usar su software y el brazo robótico para trabajar modificaciones anatómicas, así como escanear y fresar órtesis y prótesis tanto antiguas como de vanguardia. El resultado son los moldes de poliuretano que se ven en la parte de abajo y que después se utilizan como moldes bases para la producción de las esculturas. Los cyborg es una transgresión de los límites. Ficciona mundos alternativos que habitar e invita a un cambio de perspectiva. La potencia de los cyborg radica en imaginar anatomías de cuerpos posibles, cuerpos que pueden ser invertidos, reensamblados e intercambiados. Hay que estimular realidades especulativas que ficcionen lo que todavía no existe, que desplacen los límites de lo que consideramos posible para explorar otras configuraciones de lo social, lo tecnológico y lo corporal. Las prótesis implican un tipo de desintegración corporal, deshacen la lógica de la totalidad. Los cuerpos fragmentados físicamente son reensamblados con implantes protésicos o trasplantes de órganos. La vida se desarrolla entre la obsolescencia del cuerpo biológico y un excedente maquínico prostético artificial. Sin embargo, la máquina no es exterior a nuestra misma corporalidad. Y cuando las máquinas se hibridizan con el organismo, el cuerpo no se puede subsumir en las categorías disponibles de lo humano. Es entonces cuando la figura del cyborg, como híbrido que difumina los bordes, es relevante para desestabilizar las dicotomías entre organismo y máquina, humano y tecnológico, natural y artificial, a la vez que los códigos binarios de género. Actualmente trabajo con el ingeniero biomédico Oliver Peters, quien trabaja en la empresa Berlin Heart, haciendo corazones artificiales para infancias que están en espera de trasplante de corazón. Para la Bienal de Sao Paulo propuse una reflexión en torno a las máquinas que funcionan como órganos artificiales e hicimos un pulmón de acero basado en un diseño de 1960, cuando existían las epidemias de polio. Dentro de él colocamos el sistema neumático por el que respiraban los órganos de las esculturas. En la historia de la medicina, yo considero al pulmón de acero como el primer órgano artificial, ya que sustituía la función de los pulmones. Los proyectos que estamos desarrollando ahorita parten de un método de vanguardia que se está utilizando en la ingeniería biomédica, que se llama ex vivo perfusion. Lo revolucionario de este método es que los órganos viven más tiempo fuera del cuerpo, a través de máquinas que suplen las funciones vitales del organismo, además de que existe la posibilidad de rehabilitar órganos que no habrían sido considerados para trasplante. Lo que están viendo son pulmones reales, ¿no? Sí, que están siendo rehabilitados para hacer el trasplante. Esculturas como Foneo Neuma se distancian de las referencias corpóreas identificables. No pretenden restaurar el cuerpo humano como referencia, sino desplazarlo. Son anatomías especulativas que habitan intersticios entre capullos y larvas. Las tres esculturas de Foné parecen tener erupciones cutáneas o tener el síndrome de los órganos invertidos, es decir, en la superficie. Ambas esculturas tienen una condición compartida. Son cuerpos ambiguos con insuficiencia respiratoria
y que no continúan perpetuando el privilegio antropomórfico de seguir pensando la vida centralizada en lo humano, sino en otras formas de organización de la vida. La discapacidad tiene un potencial disruptivo que puede abrir horizontes de sentido y significación. Hay que alentar la producción de prótesis culturales y sociales que permitan la transversalidad de los límites corpóreos para crear las condiciones de posibilidad que sean una apertura a pensarnos más allá de como humanos, como vivientes, ver en las relaciones interespecies la potencia cyborg. Se propone desplazar la mirada desde la carencia hacia la potencia. Las prótesis no solo sustituyen la falta, los órganos artificiales no simplemente reemplazan funciones, sino que redefinen las redes de apoyo, a la vez que lo que significa estar vivo o viva y cómo los cuerpos se inscriben en redes técnicas y de cuidado en el entramado social. El futuro de las interacciones entre humanos y máquinas desafía nuestros imaginarios y las formas posibles de estar en el mundo. Pensar en las tecnologías como sistemas de asistencia y cuidado colectivo es reflexionar sobre la vida extendida tecnológicamente, la interdependencia del cuerpo maquínico y la dimensión política del cuidado. Si el cuerpo oscila permanentemente entre reparación y daño, la recuperación y la reconstrucción no deben pensarse solo como un objetivo médico, sino como una metáfora de la urgencia social de sostener y rehacer a una humanidad fracturada. Ella. ¿Me paso por acá? Muchas gracias, Berenice, por además hacernos un recorrido que sé que usualmente no has podido contar sobre tu trabajo y mostrando las distintas capas e intersecciones entre no solo la tecné, entrando a la noción de lo vivo y las nociones jurídicas, entrando también a regular cuerpos, sino también todas las intersecciones de clase, de género. Y yo tengo como una primera pregunta que tengo mucho tiempo queriéndote hacer, que es en relación a, desde tu experiencia en estos años trabajando y pensando la técnica que hace que este cuerpo entre a ser un humano, y trabajando además con especialistas en órtesis, en prótesis y demás. ¿Por qué crees que hay todavía que persiste la insistencia en la verticalidad en el cuerpo, en nuestro cuerpo? Bueno, no lo voy cambiando la presentación, ¿no? Pero en la presentación pasada, bueno, en su versión pasada, yo ponía que, bueno, reflexionaba en torno a qué es la condición humana y si la condición humana dependía de un comportamiento antropomórfico, no, a un comportamiento anatómico, que sería el caminar erguido. Y entonces pensaba, porque se fuerza como humanidad a la verticalidad, pero no solo es forzar la humanidad, sino que todas las instituciones, toda la cultura está basada en esta noción piramidal, ¿no? Y que bueno, lo que yo abogaría es, por ejemplo, por unas estructuras o, sí, como estructuras rizomáticas, ¿no? De la manera en la que no reconozcas cuál es el arriba y cuál es el abajo, sino que sea más bien una extensión en donde todo puede comenzar y regenerarse en cualquier momento o hacer una extensión a partir de cualquier parte, para que no hubiera un punto de inicio, un punto de término, un punto, sí, jerárquico, ¿no? Porque eso es al final lo que hace la verticalidad, marcar la jerarquía, ¿no? Sí, estructural. Pero es la insistencia, yo creo que porque la condición humana fuerza la verticalidad para mantener primero una separación que parece fundamental en la historia de la civilización, que sería entre la humanidad y la animalidad.
¿no? Parece que en la historia de la civilización la separación fundamental fue separarnos de lo animal y este alzarnos, ¿no? Alzarnos o erigirnos, ¿no? Pues parece ser como un acto fundacional de especie o civilización. Y pues bueno, yo creo que por eso la insistencia, ¿no? La corrección anatómica que se mantiene o se pretende todo el tiempo. Pero yo voto por la, yo abogo por la, por el pensamiento y las prácticas rizomáticas. Bueno, muchas gracias por tu presentación. También me gustó mucho ver cómo un artista decide desarrollar su investigación. Entiendo que tu trabajo cotidiano no solamente es en el taller, sino que también es en diferentes laboratorios y espacios por fuera de lo artístico, ¿no? Bueno, nombraste un montón de personas en tu presentación. Químicos, ingenieros bueno, personas con profesiones muy específicas que sería incapaz de reproducirlas ahora misma, protecistas. Em, y quería que conversáramos un poco cómo fue este desplazarse quizás de un terreno más conocido, como puede ser el taller o las clínicas de arte, y pasarse a estos otros espacios, a las clínicas de rehabilitación, incluso al trabajo que hiciste con lo jurídico. ¿Cómo fue este cambiar de campo de intervención? Bueno, la construcción de los proyectos, sí considero que el arte produce conocimiento y que el arte está interpelado por otros campos de conocimiento que no solo son estéticos, sino que también son médicos, bueno, en mi caso, los que más me gustan y persigo, ¿no? Los que me dan emoción. Eh, Busco siempre que la manera en la que se atraviesan los proyectos sean desde otras personas que tienen otros campos de conocimiento, ¿no? Que pueden guiar la producción, porque muchas veces no sé qué estoy haciendo. Eso pasa muy seguido. Pero en medida que estoy con ellos, eh, de alguna manera toman la dirección del proyecto o empiezo a ver cosas que no vería si solo me centrara en ejercicios de forma, color o equilibrio de los materiales, ¿no? Entonces, en la medida que intervienen en la construcción, porque se construye también el proyecto también a través de ellas, toma distintas, sí, se diversifica, ¿no? Y para mí es muy importante que quienes tienen esta expertise, ¿no? Puedan involucrarse sí, con su conocimiento, la manera en la que hacen la producción práctica en la producción de los proyectos. Bueno, vamos a abrir la sala porque en el bloque anterior hubo críticas de que se quedaron con muchas ganas de hacer preguntas. No quiero que pase lo mismo. Así que empezamos con Ale o con Paula, si quieren abrir con sus preguntas. No tienen micrófono. ¿Se los alcanzamos ahí? Hola. Bueno, Berenice, bueno, me quedo pensando un montón de cosas, más que preguntaría mucho más, pero dos cuestiones por ahí que observaba en cómo nos has ido contando tu obra. Por un lado, quería preguntarte, o sea, has mencionado todas las personas que intervienen en el proceso de producción de estas esculturas cinéticas o estas, sí, esculturas, las has mencionado eh, bueno, todas estas profesiones, estas investigaciones que tienen que ver con los materiales y demás. Y te quería preguntar puntualmente cómo era tu relación o cómo pensás el rol de las personas con discapacidad. O sea, si has hecho entrevistas, si hay una observación de los movimientos, porque bueno, también pensando en algunas obras que he visto esta del movimiento fallido, que hay como una coreografía pautada, por un lado eso, en relación al movimiento y a estas velocidades que vos mencionás como algunas velocidades que son distintas, simplemente pensar la diversidad y no lo correcto de las corporalidades. Y por otro lado, eso que decía, si
pensando en el diálogo con la persona con discapacidad, en cómo se relacionan con sus prótesis, digamos, si las piensan como parte de su cuerpo, si son eso. Bueno, soy mala con las fechas, entonces no las recuerdo bien, pero estuve trabajando como maestra voluntaria del taller de arte del CRIT, ¿no? Del Centro de Rehabilitación Infantil Teletón en México, y regularmente procuro estar involucrada de manera local, ¿no? En donde existen las personas, donde existe la situación, donde la comunidad, bueno, donde está la comunidad, ¿no? Ir hacia esos lugares. Y bueno, yo llegué autopresentándome porque les dije que estaba desarrollando una investigación en torno a la discapacidad y que quería involucrarme en el trabajo que pudiera tomar, ¿no? Ahí me dijeron que había un taller de arte que yo no sabía. Entonces al inicio estuve siendo asistente del profesor voluntario en turno, ¿no? Para tener un primer acercamiento a cómo eran las dinámicas de grupo, porque atraviesas muchas variaciones, ¿no? En primera instancia, la manera en la que te comunicas con el grupo, o sí, las infancias o las adolescencias que forman parte del grupo, pues no atraviesa este tipo de lenguaje que estábamos usando tú y yo, y que más bien tienes que tener otro tipo de sensibilidad, ¿no? O atención a ciertos gestos o a ciertos sonidos para poder intentar tener una comunicación. Que el grupo se comunica muy bien entre ellas, ¿no? La que eres la foránea o la extranjera, pues eres tú, entre el grupo y la comunidad. Entonces, pues ahí tuve el acercamiento directo, ¿no? Eventualmente cuando me quedé yo a cargo del grupo. Y son distintas cosas. Uno, por ejemplo, cómo una institución concibe lo que sería la normalidad, ¿no? O la discapacidad a la que se le tiene que dar cura. Pero sobre todo, o sea, se pueden haber muchas críticas en relación, ¿no? A lo que sucede en el Teletón, desde evasión de impuestos, ¿no? Evasión fiscal. Pero algo que veía que es muy importante y que refuerza la manera en la que se hace la comunidad entre las personas, ¿no? Y entre las familias, es que las personas con discapacidad regularmente están en un estado de exclusión, ¿no? O invisibilización. Entonces, pues en la manera en la que no hay convivencia, ¿sabes? Solo hay exclusión. Estos centros sí funcionaban como una manera de mantener, sí, una convivencia o una comunidad. Y también cómo se formaban ahí las redes de apoyos internas, porque no solo depende de la manera en la que la lógica médica dice que usando este tipo de fármacos se va a curar o controlar, sino que empiezan a haber estas maneras alternativas o paliativas, ¿no? De cómo tratar depende de cada caso. Que en esa situación yo lo veía como bastante nutritivo, ¿no? Estar en este entorno. Y bueno, pues entonces estuve ahí, yo creo que más o menos como un año. Y bueno, ya se me olvidó la otra pregunta que me hiciste. Sí, era eso, era en relación a cómo habías trabajado con las personas con discapacidad, y así como como podrías pensar la, el in- la participación de todos estos profesionales que mencionaste, si por ahí el testimonio o la experiencia sensorial o la experiencia de vida en comunidad de estas personas era algo que vos contemplabas en la composición de tus obras, en cómo las exhibís en la escala, y también eso en función de lo protésico, cómo la persona con discapacidad concibe sus propias prótesis en relación a cómo percibe y a cómo se auto presenta su corporalidad. Sí, bueno, sí, bueno, fue parte de estar ahí como maestra voluntaria en el taller, pero luego es que tiene muchas fases, ¿no? El proyecto. Entonces, en algunas empecé a hacer entrevistas, por ejemplo, directamente a los pacientes que querían compartirme su experiencia para preguntarles qué consideraban como discapacidad, ¿no? Y de qué manera, por ejemplo, llevaban su rehabilitación. Y bueno, pues en realidad o sea, lo encuentran de una manera, la visión es más funcional, ¿no? Les permite un desplazamiento y les permite en algunos casos también poder trabajar, ¿no? Pero no se consideran pues discapacitados, ¿no? O sea, más bien
sí tienen un uso de prótesis, pero no es que les impida, ¿no? Continuar con su vida. En algunos casos, porque sí es muy amplio, ¿no? El rango, dependiendo de cada caso en particular. Bueno, sí. Hola. Tu trabajo se interna en un territorio bien complejo y como vos misma dijiste, con muchísimas capas. Y me surgen muchas preguntas a tu desarrollo. Y creo que una se enlaza un poco con este último comentario, que es pensando en los lugares de los investigadores científicos, los médicos, etcétera, habitualmente a la hora de producir los protocolos tanto de investigación como de desarrollo de sus productos, las prótesis en este caso, em, o estas máquinas para respirar o lo que sea, tienen siempre un apartado para llenar que es un apartado ético. ¿Cómo desde tu práctica como artista y como extranjera, creo que dijiste hace un rato, en estos territorios, lidias con esa dimensión? Entre otras cosas, me llama la atención que sostenidamente hablas de discapacidad, y que es del texto de la ley, de algún modo, que lo tenés siempre como respaldo, más que como respaldo, como horizonte, entiendo, y no de capacidades diferentes, que tendría más que ver con lo último que comentaste, ¿no? O sea, la pregunta es cómo lidias con la dimensión ética. Imagino, para ponerlo concretamente, cómo es tu diálogo con el médico que está investigando en cómo mantener vivo un pulmón para después poder migrarlo a otro cuerpo, que vos con esto querés hacer un trabajo artístico. En ese sentido, digo, hay una dimensión ética ahí que es la que el médico todo el tiempo tiene que estar expresando en su investigación y que vos como artista supongo que de algún modo tenés que dar cuenta de esto, de cara a los científicos, de cara al público o a la comunidad artística, no sé, es una inquietud. Bueno, el acercamiento conlleva mucho rechazo, ¿no? O sea, regularmente me dicen, güey, así, vete por ahí, ¿no? Pero soy una persona insistente, y tengo mucha paciencia. Entonces, hay veces que me lleva mucho tiempo, sigo insistiendo porque depende de eso, lograr eso, al siguiente paso del proyecto, ¿no? De repente ya digo, güey, hay que encontrar otra línea de fuga. Pero en la dimensión ética, luego puedes ser una persona así, con una ética flexible, ¿no? Luego les científicas no tanto. Em, pero es que yo creo que cuando de verdad así son más flexibles para cooperar o hacer una vinculación con el proyecto, es que de alguna manera les interpela, o sea, alguna cosa de los que les dije, ¿no? Para convencerlos, para lo que les mostré, lo ven que estamos, o sea, que es una situación o una condición que compartimos, o que lo que estoy buscando es en realidad algo que es, pues, el común denominador de su investigación o la mía, y que de alguna manera se sienten, o sea, que podrían ser parte, ¿no? O que les hace sentido. Entonces es muy variado, pero regularmente, o sea, apenas esto bueno, es que ya no, creo que eso es ya como spoiler del proyecto que viene, pero me toca apenas emprender la búsqueda con otros científicos, ¿no? Que están desarrollando otros órganos artificiales, que todavía no quiero decir quiénes son, porque qué tal que les anticipo y me dicen que no cuando llegue con ellos. Pero bueno, es un alto riesgo, ¿no? Pero pues es parte de la investigación el rechazo, entonces... Sí, pues tendré que acomodarlo de una u otra manera, pero sí. Me voy a permitir también sumar algo, porque en el trabajo acompañando artistas que están explorando sensibilidades varias, y eso, como la academia y la formación en bellas artes no necesariamente nos ofrece las herramientas para realmente entrar en conversación con otras sensibilidades, ahí aparece la necesidad de acercarse a otras experiencias como para trabajar lo sensible.
Y justamente el rechazo es lo primero que aparece porque, claro, todo el mundo científico y todo el universo de la salud, sobre todo, de pensar a la especie humana, tiene una jerarquía de conocimiento directamente, como es casi como si se creyesen dueños de la tecné y son quienes realmente saben. Y todas las personas que estamos alrededor, es como, bueno, vengan para que difundan el conocimiento que nosotras generamos. Y una cosa que en relación a lo que tú comentas, como lo que sucede es que desde la insistencia, y eso requiere tiempo, y por eso también el comentario hace un momento en el otro bloque, de que es algo que realmente desde el arte contemporáneo tenemos que empezar a continuar pensando, las temporalidades en las que suceden las prácticas del presente, que requieren tiempo, y cómo vamos a modificar cosas en las infraestructuras de apoyo, de producción, de todo lo que se necesita para hacer arte, de forma institucional, digamos, para que realmente podamos estar acompañando artistas y prácticas de pensamiento estético que les interesa empujar y desplazar y disputar a la tecné en relación al planeta, no solo a lo humano, sino en relación a todas las formas de vida del planeta, porque siempre hay esa, o sea, te toma un año, te va a tomar 2 años a que una geóloga entienda que, en realidad, después de haber conversado contigo un montón, se da cuenta que sí tenemos un punto en común de investigación. Y entonces ahí es como algo les resonó, pero eso te tomó 1 año y medio. ¿Qué institución del arte te va a acompañar por 1 año y medio para que puedas lograr ese acercamiento? Entonces ahí nada, como que se van juntando un montón de capas desde la formación artística, la formación curatorial, a también cómo sostenemos una necesidad real que es establecer un terreno intermedio entre formas de conocimiento que han compartimentalizado las sensibilidades. Hola, Berenice. Creo que es una pregunta simple. Gracias por tu intervención, realmente súper interesante escucharte. Me quedé pensando en que estos, ¿no?, seres, para sobrevivir o para que se les preste atención y cuidado, necesitan obviamente tener, ¿no?, como cierta eficiencia productiva o económica, o si no, tener vínculos, ¿no?, tener una relación afectiva, no estar faltos como de redes. Y noté que tú hablaste de Olga y hablaste de Alicia y hablaste del robot Víctor. Y me pregunto cuán importante es en tu trabajo como nombrar, ¿no?, y darles nombres a las esculturas, porque también veía de lejos, me costó un poco leer, pero que creo que todas ellas tenían como un nombre, ¿no? Y cómo ese gesto de nombrar eliminaba esa distancia, ¿no?, con estos seres que pueden sufrir esta categorización que después entra fácilmente bajo una ley. Así que te quería preguntar eso, por esos nombres, de dónde vienen, o si es algo, ¿cómo se integra eso como a tu trabajo, ¿no?, el nombrar? Bueno, nombrar es la primera manera de afirmar la existencia, ¿no? Entonces, las nombro depende, ¿no? Por ejemplo, como las primeras esculturas que son órtesis, esas que se llaman H-CAFO, que son, que tienen la articulación de cadera y de rodilla y de tobillo y de pie, si se las compraba a los familiares, ¿no?, de las infancias o las adolescencias, mantenían el nombre, ¿no?, de la infancia o la adolescencia, ¿no?, la paciente o la persona. Y en el caso, por ejemplo, de cuando ya son esculturas que bueno, dependen de muchas más partes, de distintos aparatos, de repente llegan con todo y nombre. O sea, de todas estas ortopedias y clínicas de rehabilitación, cuando ya es desecho, material de desecho para ellos o para ellas, básicamente es lo que voy buscando, ¿no? Y luego llegan con nombre los materiales. Entonces hay nombres que me gustan más que otros, ¿no? Y que, por ejemplo, si se ensambla con 5 partes distintas, selecciono uno. O, por ejemplo, también a veces los muñones llegan con nombre. Entonces mantengo, en medida de lo posible, ¿no?, sí, tenerlo, bueno, sí, seleccionar los moldes a partir del propio material, ¿no?
Bueno, hola, estoy acá. Más que nada yo te quería hacer un par de consultas por una cuestión de que me fascinó absolutamente todo lo que dijiste. Me pareció muy interesante tu manera de hablar y tu manera de construir las ideas. Entonces quería hacerte más que nada preguntas de desarrollo, preguntas para preguntarte más, para que hables más, porque me gustó mucho lo que dijiste. Que son dos preguntas. Una de ellas es en base a tu primer proyecto, que es el primer proyecto del que hablaste. No sé, no conozco tu primer proyecto, pero es ¿por qué perros y por qué no otro animal? ¿Cuál es tu relación con los perros? ¿Cuál es pues, si es una cuestión operativa, si es una cuestión sentimental? ¿Por qué? ¿Por qué esa decisión de tomar el perro, que es quizás un animal tan cercano, pero no sé, me parece, se me ocurre, perdón, estoy medio muy emocionada, porque me emociona mucho hacer esta consulta, se me ocurre que podría ser por una cuestión más de la cercanía que el ser humano tiene con el perro, que le dicen el amigo el mejor amigo del hombre, pero también, no sé, acá se trabaja mucho también con la imagen de la vaca, por ejemplo, entonces, ¿por qué el perro específicamente? Quería preguntar. Y también quería preguntar, más con tus esculturas que hablaste en segunda instancia, si tomas algún referente en cuanto a algún referente en la historia, yo estudio historia del arte, por eso vi tus imágenes y, por ejemplo, me remitieron mucho a esculturas antiguas o a prehistóricas, esa clase de imagen más sintetizada del cuerpo humano, esa clase de estructura, falta de características puntuales que asociamos quizás con lo humano más directamente. Entonces te quería preguntar eso, por referentes y por los perros. Ay, perdón. Sí fueron los perros, pero yo empecé, de hecho, ¿sabes? Con las moscas. O sea, fui escalando. Entonces, empecé con moscas, luego cucarachas, luego ratas y luego llegué a los perros. Eh, pues, o sea, las moscas, yo vivía en un pueblo, ¿no? Así, yo vivía en un pueblo donde estudié en la universidad. Entonces, la relación con los animales es muy distinta en un pueblo. Por ejemplo, donde yo rentaba, el casero peleaba gallos, ¿no? Peleaba gallos, pero también hacía barbacoa, luego hacía carreras de caballos. O sea, era un pueblo así. Más o menos todas las personas así locales tenían ese tipo de actividades. Y bueno, pues como pues era el pueblo, o sea, pues sí, o sea, yo veía, tenía un montón de moscas, ¿sabes? Un montón de moscas en mi departamento, en mi departamentito. Y luego, pues luego soy una persona obsesiva, ¿no? Y dije, güey, pues sí, vamos a empezar a guardar moscas, así, porque pues son muchas, ¿no? Siento que es un material que estoy desperdiciando de alguna manera. Y empecé a guardar moscas sin sentido, ¿sabes? Así, nada más veía una que ya está tirada por ahí y la guardaba. Y así, hasta que tuve una bolsa llena de moscas. Y entonces, cuando, o sea, se fue juntando, por ejemplo, lo que yo estaba viendo en clases en la universidad con lo que sea que sí estaba haciendo mientras vivía allá. Y, por ejemplo, yo me acuerdo mucho que teníamos una clase teórica con mi maestra Lorenz, que estábamos viendo la relación mucho más que fonética entre museo y mausoleo propuesta por Adorno, ¿no? Y que entonces, si las obras de arte cuando entraban al museo estaban muertas o se morían al momento de entrar al museo, y entonces yo dije, bueno, pues, pero pues si la obra de arte ya está muerta, pues ¿por qué no ponemos cosas muertas de entrada, ¿no? Y entonces estábamos viendo qué es lo que hacía que una obra de arte fuera arte, ya sabes, o sea, en comienzos de la universidad. Y entonces yo dije, bueno, pues a ver, estamos en que está muerta y luego que hace que la obra de arte sea arte. Y entonces yo decidí, bueno, pues sabes qué, vamos a hacer fichas técnicas y hojas de sala con moscas, ¿no? Y entonces, pues yo quería agarrar mi colección de moscas porque la idea era que cada mosca fuera una letra, como que a lo lejos fuera un texto y te acercabas y eran moscas. Y entonces cuando toco las moscas, pues mi primer problema y obstáculo es que se pulverizaban, ¿no? En mi mano. Y yo dije, bueno, puedes trabajar con un material que no puedes tocar, ¿no? Y entonces, pues como
loca obsesiva, no paraba de hablar de mis moscas. Así fue, estuviera echando una chela, estuviera pidiendo 2 tacos, así, no paraba de hablar de las moscas. Entonces por fin una amiga me dice, güey, ¿sabes que hay un laboratorio de entomología, no? En mi profesor, ¿y por qué no vas y le dices y que te dé chance y que te enseñe cómo hacer conservación de moscas? Y le dije, güey, fantástico. Entonces llegué con el profesor y le dije, bueno, tengo aquí un problema, pero necesito solucionarlo. Y entonces el profesor, súper accesible, él fue muy accesible. Y me enseñó, bueno, me prestó, bueno, más bien me dejó meter mis moscas al laboratorio de entomología para hacer la conservación en unas cámaras, ¿no? Entomológicas, pero también me enseñó conservación caseras, entonces yo rehidrataba las moscas en mi cocina, ¿no? En mi casa. Y entonces, bueno, pues ya les podía extender las patas y entonces ya las podía rehidratar y clavar con cada alfiler, ¿no? Era un, ¿cómo se llama este papel? Creo que se llama foam board, o sea, tiene una película como de unicel o no sé cómo decirle intermedio, entonces puedes clavar cosas, ¿no? Y luego ya lo recorté y luego, bueno, pues entonces tenía mi obra de arte era algo así como una hoja tamaño carta, o con algo que parecía un texto, pero eran moscas, pero estaban bien alineaditas, ¿no? Entonces, y luego era la ficha técnica de esa hoja de sala, pues con moscas. Y entonces empecé en realidad con moscas. Y luego, pues de las moscas pasé a las cucarachas, pero las cucarachas nada más era conservación. O sea, empecé a conservar material biológico, ¿no? Y luego pasé a las ratas, que mi sueño era llenar así un museo de ratas, ¿no? Así, yo quería así, infestado de ratas, así, era como mi sueño. Entonces, con el patólogo forense aprendí técnicas de plastinación, que en realidad él me daba la fórmula, porque es una técnica que desarrolló Gunther von Hagen, un alemán en no sé qué años, y que él para sus estudiantes lo que tenía que hacer era plastinación, o sea, la diferencia entre la taxidermia y la plastinación es que la taxidermia sacas agua y secas el tejido. Entonces, pues no lo puedes doblar porque se quiebra, ¿no? Por ejemplo, un ala o una pata, no sé. Y con la plastinación sacas agua, pero inyectas polímeros plásticos, entonces todavía le puedes mover los dedos a la rata o al cadáver, ¿no? O la cola. Y entonces yo me ponía pues a plastinar mis ratas, ¿no? Y bueno, pues la primera rata quedó muy vertical, ¿no? Entonces dije, güey, esto no es una rata. Me tomo varios ejercicios a entender la anatomía de una rata, que tiene que ver como qué quieres conservar, ¿sabes? O sea, qué le asignas un valor así, de qué debería de conservarse. Entonces, bueno, pasé las ratas. Luego, o sea, luego dejé las ratas pues porque me metí de lleno a los perros, ¿no? Pero luego volví a las ratas, eventualmente. Entonces me acuerdo que en el Museo Jumex había una retrospectiva de Damien Hirst, que no me acuerdo en qué año, pero no hace tanto, no hace 2 años, no sé, algo así. Y me invitaron a hacer una mediación de la exposición y yo dije, güey, o sea, ¿cómo puedo con este tiburón sototote, no? Poner algo así que le haga pelea y dije, güey, vamos a poner un chingo de ratas, ¿no? Solamente con muchísimas ratas voy a poder pelear con este tiburón sototote. Y entonces, bueno, pues me puse así masivamente a hacer ratas. Nunca alcanzan, ¿sabes? Nunca son suficientes para llenar el museo. Entonces después tuve que hacer estrategias de cómo ocupar más espacio, que mis ratas fueran más grandes. Y entonces empecé a construir como, pues sí, para arriba, pero con las cajas y jaulas y así, bueno. Entonces volví a las ratas, no como me hubiera gustado en mi sueño, ya sabes, así infestado de ratas, pero voy y vuelvo, ojalá algún día tenga una exposición a que logre mi sueño de poner muchísimas ratas en el museo. Bueno, así brevemente, ¿no?